Bueno, fíjense cómo son estos. A ver, dice, encontrar el valor de W dado que U es S y V es S. Es decir, dijeron el 23. El 23 nos dice 2W igual al vector U menos 3 veces el vector V. Sabemos que el vector U es 1 menos 1, 0, 1. El vector V es 0, 2, 3, 1. ¿Sí es 1 o menos 1? Sí, como que es menos 1, ¿no? Porque está muy alejado. Vamos a dejarlo así. Bien. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a tener que desorbitar aquí para que sea más fácil que se vea, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, yo tengo estos dos vectores. Tengo que encontrar el vector W de tal manera que se cumpla esta suma de vectores. Pero es una suma vectorial, pero no física, sino de matemáticas. ¿Vale? A ver, ¿por qué de matemáticas y no de vectores? Porque para empezar no tenemos vectores en física con 3 dimensiones. Generalmente, bueno, sí hay, pero los vectores que nosotros estamos acostumbrados a manejar, como el peso, la aceleración, velocidad, campo eléctrico, ¿tiene cuántas componentes? 3. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya temas más avanzados de física probablemente se metan las dimensiones, más coordenadas. ¿Sí? Entonces, estos cuates serían puntos. ¿Puntos en qué? Puntos en R4. ¿Por qué R4? Pues porque estos vectores tienen 4 componentes. Estaríamos hablando de R4, el espacio tetradimensional. ¿Sí? Ahora, yo les decía a sus compañeros del otro grupo, aquí no estamos analizando la geometría convencional, la geometría euclidiana. En geometría euclidiana solamente manejamos hasta 3 coordenadas, que es el espacio tridimensional. Manejamos una, el eje real, 2, R2, el plano cartesiano, y R3, el espacio tridimensional. R4, R5 hasta Rn si existen, son espacios n dimensionales, pero que no podemos ver físicamente. ¿Sí? Por eso es que no se analizan, no los estudiamos, pues. Aquí, si se fijan, estamos hablando de vectores, entidades matemáticas, en 4 dimensiones. Ahí vemos que son 4 componentes, entonces es R4. Esos serían puntos en R4. Ahora, en geometría, nosotros hemos visto que los puntos se representan con mayúsculas. De hecho, los puntos se representan así. Punto A, 3,1. Punto C, menos 2,3,1. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la representación de los puntos en R2 y en R3. En geometría. ¿Sí estamos de acuerdo? En geometría. Si se fijan, aquí es totalmente distinto. Nunca van a ver un libro de matemáticas que estos puntos en geometría los representen así. No, ¿verdad? Tampoco que lo pongan así. ¿Sí están de acuerdo? No. Es esta la notación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque esta representación parecería ser más parecida a esta, pero aquí hay una gran diferencia. Estas letras no tienen flecha, no son vectores. Acuérdense que los vectores, para representarnos nosotros vamos a tener que poner flechita. ¿Por qué? Pues porque de otro modo tendríamos que ponerlo en negrita, y manejar negrita a veces es complicado. Si ustedes lo hacen, tendrían que marcar varias veces, y yo lo hago, tendré que marcar varias veces. Entonces aquí le ponemos flecha, pero hay que entender que no son, vectores físicos, son vectores matemáticos. Entonces aquí la cosa es que
Aquí la cosa es que estos no los estamos analizando desde el punto de vista geométrico, sino desde el punto de vista matemático. Y entonces, desde el punto de vista matemático, los vectores en R4, en este caso, son así. ¿Sí? No los analizamos de forma geométrica. De forma geométrica sería esta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí ya es un plano un poquito más de análisis. Si yo, por ejemplo, utilizo esta notación, que hay que respetar esa notación porque es la notación de la geometría analítica, de cálculo, ¿verdad? Si yo hago esta notación, yo no podría aplicar muchas de las propiedades que hemos visto. ¿Por qué? Porque en esas propiedades los analizamos como vectores. Y decimos, este vector es este vector es este, ¿sí? Entonces, esta representación geométrica de los puntos es el punto A tiene coordenadas 3,1. El punto C tiene estas coordenadas, ¿sí? Pues hay que saber diferenciar, ¿vale? Bien. Entonces, en base a eso, pues vamos a empezar ahora sí a resolver el ejercicio. Estamos hablando de que estamos en R4. Y entonces, la idea es que W, yo quiero encontrar a W. ¿Están de acuerdo que para encontrar a W tendría que quitar este 2, verdad? Aquí, para quitar ese 2, hago lo mismo que siempre he utilizado. Dividir ambos miembros entre 2. ¿Por qué? Porque al hacer eso estoy multiplicando por un escalar y recuerden que una de las propiedades que podemos hacer es la multiplicación escalar. Entonces no va a haber ningún problema, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es sustituir. Ahí ya despejé el vector W, entonces es pues un medio de esta suma vectorial. ¿Quién es U? Bueno, creo que aquí voy a tener que utilizar la notación de los corchetes, ¿verdad? Porque voy a utilizar paréntesis para estos vectores matemáticos. Ahí está, menos 3 veces el vector UV, que es este, y este. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Nada más sustituimos. Ahora, lo que vamos a hacer pues son operaciones. A ver, paso por paso. Este cuate lo dejo así. ¿Por qué lo dejo así? Porque lo que yo voy a hacer ahorita primero es esta operación, esta multiplicación escalar, ¿verdad? Y al hacer esa multiplicación escalar, ¿qué me queda? Me queda un vector cuyas coordenadas, en este caso, es el producto del escalar por dichas coordenadas. Entonces sería ¿qué cosa? Sería más 0, ¿verdad? Menos 3 por 0 es 0. Coma menos 6, coma menos 9, coma 3. ¿Sí estamos? Y se cierra. ¿Sí? Si se fijan cómo aquí, en vez de menos le puse más. ¿Por qué le puse más? Porque estoy multiplicando por menos 3. ¿Verdad? Ya estoy haciendo esa multiplicación con todo el signo. ¿Y qué me queda? Me queda el más. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues hacemos esta sumita. Ya lo vimos. Suma de vectores, ¿a qué es igual? A un vector del mismo espacio, R4, cuyas coordenadas son la suma de las coordenadas correspondientes. Entonces sería 1 más 0. Lo voy a hacer paso por paso, ¿vale? ¿Sí o no? Si quieren, ahí está. Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 medio por este vector cuyas coordenadas va a ser 1, menos 7, menos 9, 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ese es el vector W. ¿Sí estamos? Profe, y es conveniente dejar el medio afuera de... Si quieres lo puedes dejar afuera o si gustas puedes meter, multiplicar. ¿Sí? O sea que puede quedar así. O puede quedar así. 1 medio, menos 7 medios, menos 9 medios, 2. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sale? Muy bien. Bueno,
Pues vamos a hacer ahora uno de los siguientes. A ver, del 25 al 28 agárrense uno. Sé que no se está proyectando, ustedes nomás agárrenselo y yo lo pongo acá. ¿Vale? ¿Cuál? ¿27? Bueno, fíjense lo que dice. En los ejercicios 25 al 28, en caso de ser posible, escribir el vector v como una combinación lineal de u y w, donde u, ahí me lo dan, y w también. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. A ver, voy a borrar. Fíjense, dice, me está dando cuánto vale u, u es 1,2. Me voy a tener que hacer un poquito más para acá porque creo que la cámara abarca más para acá. Fíjense que en el otro empezaba aquí y el video salía mucho espacio acá. No va a ser más para acá. Es u 1,2. ¿Ya lo tienen ahí en la mano? ¿Cómo es v? ¿Cómo es v? ¿Sí? No. V es 1, menos 1. Perdón, es que ese no es V, es W. Y el vector V ahora sí es ¿quién? 3,7. Muy bien, es eso. Bien. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Nos está diciendo que expresemos o escribamos una combinación lineal, escribamos a V como una combinación lineal de U y W. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de vectores. ¿Sí? Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es que expresemos a V como una combinación lineal de U y de W. Si se fijan que estoy expresando a V como una suma de múltiplos escalares de los vectores U y W. ¿Sí estamos? Esa es una combinación lineal. Ahora, nos dice el ejercicio de ser posible. ¿Por qué? ¿Por qué de ser posible? Porque lo que tenemos que hacer es encontrar estas constantes, ¿verdad? Estos escalares, de tal suerte que me permitan expresar a V como esta suma. ¿Sí? 3,0. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues nada más sustituimos. A ver, V es 3,0 y esto debe de ser igual a C1 por U más C2 por W. Si se fijan, nada más estoy sustituyendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos ver? Lo que podemos ver es que estos vectores pertenecen a R2, ¿verdad? ¿Sí estamos? Serían los puntos en el plano, pero fíjense, no los estamos analizando desde el punto de vista geométrico, sino desde el punto de vista vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Lo mismo? ¿Vieron? Mañana. Es que la otra vez no tenía cambio. Bien. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues desarrollamos el segundo miembro, la combinación lineal. A ver, este por este, ¿están de acuerdo que me queda así? Multiplicación escalar. ¿Vale?
¿Sí? Multiplicación escalar. ¿Verdad? ¿Sí estamos? Luego suma. Suma. Si sumamos, me queda ¿qué cosa? Otro vector en R2 cuyas coordenadas, en este caso, van a ser la suma de las coordenadas correspondientes. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si estos dos vectores son iguales, entonces sus coordenadas correspondientes, en este caso, tienen que ser iguales. ¿Qué significa? Que C1 más C2 debe de ser igual a 3 y 2C1 menos C2 debe ser igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí? Un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver bien fácil. ¿Verdad? Yo creo que no vale la pena que apliquemos Gauss o Gauss-Jordan, ni siquiera Kramer. Mejor aplicamos el método convencional, ¿verdad? C1 es igual a 3 menos C2, luego se la metemos a la otra y me va a quedar C menos 2C2 menos C2 igual a 0. ¿Sí estamos? Hacemos la sumita y ¿qué le queda? Menos 3C2 igual a menos 6, o sea que C2 vale 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y entonces si C2 vale 2, C1 ¿cuánto vale? 1. Ya encontramos las constantes que hacen posible esa combinación. Sí existen. Y entonces la combinación lineal sería así. 3,0 igual a C1 por este, ya no lo pongo, y luego más C2, o sea, 2 por 100 por 1, menos 1. ¿Sí está de acuerdo? Esa sería la combinación lineal. ¿Sas? ¿Sí o no? Está bien tranquilo, ¿no? ¿Sas? Está bien, calabazón. Bueno, pues vamos a continuar con los siguientes. A ver, agárrense uno del 29 al 30. ¿Cuál hacemos? ¿Mandé? 30. Bien, dice, en los ejercicios 29 y 30 determinar el vector W de tal manera que 2U más V menos 3W sea igual a el vector nulo. Fíjense, lo voy a poner. Dice así. A ver, permítanme tantito. A ver, ¿me esperan tantito? ¿Sí? ¿Me permiten un momentito? Por favor.
Ya estamos aquí. A ver, entonces, vamos a ver. ¿Cuál me dijeron? Perdón. 30. Bueno, fíjense. Me dice 2U más V menos 3W igual a 0, vector nulo. Vector nulo, o vector 0. Y en el 30 me dice U es 0, 0, 8. ¿Alguien lo tiene en la mano? 1. Ok. Y luego V 1 menos 8, 0, 7. Muy bien. Bueno, si se fijan, aquí estamos hablando de quién, de R4. ¿Sí? Es R4. Ahora, ¿quién es el vector nulo en R4? 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Bien. Entonces, a mí me pide encontrar, fíjense, esta es una combinación lineal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una suma de múltiplos escalares de vectores. De hecho, esta combinación lineal, en esta combinación lineal estoy expresando el vector nulo como una combinación lineal de estos tres. ¿Sí? Que en este caso tengo que encontrar cuánto vale uno de ellos, que viene siendo W. ¿Cómo encuentro W? Pues despejo. Despejamos. ¿Cómo que despejamos? Sí, nada más ahí hacemos esto. Bien, lo puedo plantear de varias formas. Lo puedo plantear así, fíjense. Por un tercio. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Todo por un tercio. ¿Verdad? Lo puedo hacer así o... ¿Mande? Menos un tercio. Lo puedo hacer así. A ver, ¿cómo que lo puedo hacer así? Sí, yo nada más sustituiría. A ver, ¿están de acuerdo que este cuate es el 0, 0, 0, 0, menos 2 por U, o sea, 0, 0, menos 8, 1, menos V, 1, menos 8, 0, 7. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, hacemos esta operación y me va a quedar, ¿qué cosa? A ver, paso por paso para que no haya bronca. ¿Están de acuerdo que esto me va a quedar así? ¿Sí están de acuerdo? Multiplico el menos 2 por este vector, me queda este, pero obviamente ya no le voy a poner menos, le pongo más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque el menos ya lo metí. Y acá me va a quedar
Le va a quedar, pues no sé, miren, si quieren lo pueden ver así. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? También meto el menos dentro del vector. Y entonces hago esta sumita. A ver, hago esta suma. ¿Y qué me va a dar como resultado? Un vector también en R4, cuyas componentes son la suma, componentes o coordenadas, ¿verdad? 0 más 0, segundas coordenadas, 0 más 0 más 8, terceras coordenadas, 0 más 16 más 0, y cuartas coordenadas, 0 menos 2 menos 7. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero no se equivocó el despliegue de W. ¿Dónde? No se equivocó el despliegue de W. Porque era menos un tercio de 2U más D menos O. Cuando están sumando, pasan a estar ligados al segundo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto me va a dar? Menos 1, 8, 16, menos 9. Lo puedo dejar así o meterle el menos un tercio. Me va a quedar así. Menos 8 tercios, menos 16 tercios, más 3,3. Puede ser así. Es una forma de hacer. ¿Cuál sería la otra? Si se fijan, estoy despejando W. ¿Cómo sería otra forma? Miren, si quieren, ustedes lo voy a plantear y ustedes a modo de ejercicio lo pueden hacer. La otra forma sería sustituir directamente. A ver, 2 por 1. 0, 0, menos 8, 1. Más V, 1 menos 8, 0, 7. Menos 3 por W, que no lo conozco. Como no conozco a W, ¿qué le voy a poner? Le puedo poner X, Y, Z, W. Fíjense que esta W no se confunde porque este W escalar, no W vector. ¿Sale? Igual a qué? Al vector nulo en R4, 0, 0, 0, 0. Entonces, desarrollamos esta sumita. ¿Están de acuerdo que si yo desarrollo esa suma me va a quedar 0 más 1 menos 3x? 1 menos 3x. Las primeras componentes, ¿verdad? Luego, segundas componentes, 0 menos 8 más y. Perdón, no. 0 menos 8 menos 3y. O sea, menos 8 menos 3y. Terceras componentes, menos 16 más 0 menos 3z. Menos 16 menos 3z. Y luego cuartas componentes, 2 más 7 menos 3w. Eso me va a dar 9 menos 3w. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a tener ¿qué cosa? Un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que es un sistema homogéneo, si se fijan, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos 16 menos 3z igual a 0 y 9 menos 3w igual a 0. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a hacer una volada. A ver cuánto vale x. X valdría un tercio. ¿Sí? Y valdría de aquí, ¿cuánto? Menos 3 octavos. ¿Verdad? Perdón, menos 8 tercios. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Z, ¿cuánto valdría? Menos 16 tercios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y W? Valdría 3. ¿Sí o no? ¿Y si se fijan que coincide? La primera componente es un tercio, segunda componente menos 8 tercios. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? A lo mejor la más sencillita, pues ahora sí que ahí ustedes se acomodan.
cual pues, les haya gustado más. Bueno, vamos a ver. A ver, ahora del 31 al 34, agárrense uno. A ver, entonces, ¿cuál? Bien, ingeniero, ¿verdad? Bien vivillo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál? No, es uno así chiquillo, ¿no? Uno. Porque ya luego uno así grandote, pues, ¿verdad? Como que no. ¿Verdad? Ahora, pues a ver, vamos a ver. Vamos aquí, ¿verdad? A ver, entonces fíjense. 32, ¿verdad? Dice, en caso de ser posible, escribir al vector OB como una combinación lineal de U1, U2, U3. Me está dando los tres vectores. A ver, por favor, U1, ¿quién es? 1, 3, 5. ¿5 qué? Nada más son 3, 1, 3, 5. Ah, 1, 3, 5. Sí. Ok, U2, 2, menos 1, 3. 2, menos 1, 3. 3, Ajá. vale menos 3, 2 y menos 4. Ok, Y V vale menos 1, 7 y 2. muy bien. Entonces, hay que expresar, de ser posible, V como una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, hay que ver si esto es posible. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué hay que ver si eso es posible? Porque ya me están dando los valores de los vectores. Hay que encontrar los coeficientes o esas constantes o esos escalares para ver si es posible representar a V mediante esa suma vectorial. Entonces, pues nada más sustituimos C1 por 1, 3, 5, más C2 por 2, menos 1, 3, más C3 por 1. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la suma ya en un solo paso. ¿Vale? Al fin y al cabo ya saben cómo se hace. Y ya lo estuvimos haciendo pasito por pasito. Entonces aquí sí estamos de acuerdo que va a ser así, ¿verdad? C1 más 2C2 menos 3C3. Esa va a ser la primera coordenada, ¿verdad? La suma de las primeras coordenadas. Luego la segunda coordenada pues, va a ser la suma de las segundas coordenadas, obviamente multiplicando por los escalares correspondientes. Y luego pues vamos a tener así. ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Si estos dos vectores son iguales, significa que sus componentes correspondientes también deben serlo. Y entonces vamos a plantear este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Pues yo creo que a lo mejor, ¿qué quieren? ¿Determinantes? ¿O Gauss? Como quieran. ¿Cuál quieren? ¿Determinantes o Gauss? O sea, ¿Kramer o Gauss? ¿Gauss? Bueno, órale pues.
Menos 1, 2, 7. 5, 3, menos 4, 2. Sale. ¿Qué haríamos primero? Menos 3, renglón 1 más renglón 2. Menos 5, renglón 1 más renglón 3. ¿Qué me queda? 1, 2, menos 3, menos 1. Y luego menos 3 más 3, 0. Menos 6, menos 1, menos 7. 9 y 2, 11. 3 y 7, 10. Menos 5 más 5, 0. Menos 10 más 3, menos 7. 15 menos 4, 11. ¿Sabes? Y luego, ¿cuánto? 5 más 2. 5 más 2. 7. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Y ¿usted cree que esto es un absurdo? Porque el siguiente paso, ¿cuál sería? Sumar. O sea, si se fijan que estos dos renglones, estos son iguales y son diferentes estos. Entonces, si yo aquí hago la siguiente operación elemental, bueno, no la siguiente, sino que otras dos, están de acuerdo que aquí me va a quedar 0, 0, ¿no? Porque son igualitos. Pero este no va a ser 0. Entonces es un absurdo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo comprobar? A ver, si es un absurdo, significa que no tiene solución. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos si efectivamente no tiene solución? Bueno, pues a ver, cuidado de haberlo hecho bien. U otra es sacar el determinante de la matriz de coeficientes. Si me da 0, ya sabemos que efectivamente no tiene solución. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, hombre. A modo de ejercicio. Y al cabo ya nos vamos a ir, hombre. Ya se va a acabar. A ver, fíjense. 4 menos 27 más 20 menos 15 24 más 24, ¿verdad? ¿Sí? Y menos 6. A ver cuánto nos da. ¿Eh? 0. Efectivamente no tiene solución. Y si no tiene solución, ¿qué significa? V no es combinación lineal, o V no se puede expresar como una combinación lineal, porque hay que ponerlo de 1, U2 y U3. Esa sería la conclusión. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en este caso no es posible. Bueno, pues vamos a dejarles aquí. Que pase buena noche. Fue un placer haber estado con ustedes. Dios mediante. Mañana continuamos. Vámonos. Dispártate.